se ha hecho un congreso sobre milagros eucarísticos y se han analizado más de 100, porque hay muchos más de lo que la gente cree. Tiene distintos componentes que son células cardíacas, es decir, parece ser un corazón. Se ha producido, por ejemplo, la transformación del vino en sangre y el pan en carne, que eso es sorprendente, pero se ha dado en un montón de sitios y además se han analizado, eso es lo que vamos a ver. Estamos otra noche más, 10:30, con vosotros, una cita ineludible, y vamos a rescatar a un invitado que ya generó muchísimo interés y que estabais pidiendo a través de cientos de mensajes que volviera al plató de Refugio Zabala, y lo tenemos hoy aquí con nosotros para hablar de un tema súper interesante. Ahora lo vais a ver, amigos. Bueno, bienvenido Jorge Manuel al plató de Refugio Zabala, presidente del Centro Español de Sindonología, doctor en Historia del Arte, Derecho, en fin, no sé, es inagotable, ¿no? Sí, bueno, hay algunas cosas más, pero tampoco hace falta decir todo, ¿no? O sea, muy bien. Bueno, vamos a desvelar ya a nuestros invitados, si te parece, Jorge Manuel, el tema de este programa que yo creo es apasionante, que son los milagros eucarísticos. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues en principio hay que decir, yo siempre intento justificar porque voy a hablar del tema, entonces hay que tener en cuenta que los milagros eucarísticos inciden en cierta medida con el relación a la Sábana Santa, porque hay una cosa que los une, que es el grupo sanguíneo. O sea, nosotros cuando hablamos de la Sábana Santa, lógicamente, que eso es lo que significa sindonología, el estudio de la síndone, que es la sábana, ¿no? Pues cuando hablamos de la Sábana Santa hablamos de que hay sangre, en fin, y incluso hay algunos fragmentos de carne que no se han analizado, por cierto. Pero claro, eso es un punto de coincidencia con los milagros eucarísticos, y muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿coinciden con los milagros eucarísticos? Hay que decir que no hay un estudio sistemático profundo. Yo sé que se ha hecho un congreso sobre milagros eucarísticos y se han analizado más de 100, porque hay muchos más de lo que la gente cree. Entonces, ¿qué es un milagro eucarístico? Pues un milagro eucarístico es una situación especial en la que, por alguna circunstancia y relacionado con la Eucaristía, pues se ha producido, por ejemplo, la transformación del vino en sangre y el pan en carne, que eso es sorprendente, pero se ha dado en un montón de sitios y además se han analizado, eso es lo que vamos a ver. Y hay otros que son simplemente hostias que sangran, y por ejemplo como el milagro de Bolsena, cosas así, y luego hay otros milagros que tienen que ver con la Eucaristía, pero que no son una transformación, sino cosas sorprendentes que se han dado en relación a eso, a la Eucaristía mismo. Entonces, claro, los milagros eucarísticos son un fenómeno que existe, que no podemos obviar, y que ¿por qué no vamos a estudiarlo, no? O sea, que eso es lo que hay Claro, que hacer. es que es así. Además, tenemos la gran oportunidad de estar ahora mismo contigo, que eres uno de los mayores expertos del mundo en milagros eucarísticos. Bueno, Lo digo yo, no lo dices tú. Vale. Lo digo yo. Y entonces, claro, hay muchísimas personas que nos están viendo ahora, Jorge Manuel, y que no saben lo que es un milagro eucarístico. Han oído hablar, eso sí. La idea más... O no. O no. La idea más clara que tienen es que pues es una sagrada forma que aparece de repente. Me interesa mucho eso que has dicho del grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo es el de la Sábana Santa? El grupo sanguíneo de la Sábana Santa es el AB. AB. Ya hay una versión apócrifa que dice AB positivo, pero es que el grupo, el Macarius Resus, o sea, la identificación del RH no se ha hecho, ¿no? Entonces, que yo sepa. Entonces, sí que se sabe que es el grupo AB. El grupo AB es el de... no es el gran donante, pero sí el gran receptor. Es decir, la persona que tiene el grupo AB puede recibir en una transfusión sangre del grupo A, sangre del grupo B, independientemente. O sea, podemos decir que Jesús tenía el grupo sanguíneo AB. Pues eso parece. Por otra parte, hay una cosa muy curiosa con relación al grupo AB, que es que solo tiene el 3% de la población mundial, lo cual quita muchísimas posibilidades, pero... ¿Tú no lo tienes? No lo tengo. Yo creo que tampoco. No, pues eso, sí. Pero, sin embargo, pues la población judía tiene casi un 9%, que es casi el triple de lo que es la media mundial.
Entonces eso es muy curioso porque, claro, hay dijéramos, una cierta tendencia a pensar que podría ser un grupo relacionado con la etnia judía, y eso actualmente no sabemos. En el pasado a lo mejor lo tenían más y luego se han ido mezclando y ha ido reduciéndose el número de grupos sanguíneos, o mejor dicho, ampliándose dentro de la etnia judía. Y eso, fíjate, ese grupo AB que tenía Jesús, o que intuimos que tenía Jesús, ¿se ha encontrado en alguna sagrada forma? Sí, sí. O sea, de hecho, los casos que voy a citar, que no son muchos porque ya digo, no vamos a hacer una reproducción exhaustiva de los todos, más significativos. Claro, ¿no? Sí, sí. Pues sí, todos tienen grupo AB. Y entonces es llamativo. Lo que pasa es que yo sé que alguna vez se ha dicho, por ejemplo, nosotros en el sudario de Oviedo, que hemos estudiado nosotros directamente, pues ahí al principio yo pensaba que no se podía casi sacar nada del sudario de Oviedo, pero cuando hablamos con el doctor Vialain, que era el máximo experto, ahora fallecido ya, pero nos dijo, no, podremos sacar muchas cosas del sudario de Oviedo. Y yo decía, no sé yo, porque claro, yo no era un hematólogo en nada de eso, y dije yo, pues el grupo sanguíneo como mucho. Dijo, no, muchas cosas, y efectivamente, pues ahora hay un montón de literatura sobre eso, ¿no? Pero cuando yo pensé, y bueno, pues espero que dé grupo AB, y dijo, si da grupo AB lo repetiremos. ¿Cómo es posible? Entonces dijo, porque claro, las cosas se contaminan, entonces la contaminación te puede dar un grupo falso, entonces los reactivos no necesariamente. Entonces, para asegurarnos, lo hicimos por triplicado con 3 laboratorios distintos, y además incluso con grupos, o sea, exactamente, un grupo italiano que además no estaban en contacto entre sí, o sea, un profesor de Roma y otros de Turín, y luego nosotros, y todos dieron grupo AB. Pero, por ejemplo, cuando se estudió el sudario, pues se intentó aplicar los reactivos para ver si salía grupo AB. Salió claramente, pero cuando se hizo en una zona que teóricamente no tenía sangre, daba grupo B. Entonces eso puede ser por la propia contaminación de la tela. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque puede ser que la contaminación nos dé un falso positivo, ¿no? Pero en ese caso lo que hicieron fue pues comprobar que cuando era sangre el B era mucho más fuerte, o sea, era AB claramente, o sea que eso sí que lo podemos decir ya con total seguridad. ¿Hay algún milagro, volviendo a los milagros eucarísticos, donde haya constancia científica fehaciente de que ese grupo sanguíneo AB se ha encontrado en la Sagrada Forma? Sí. Vamos, ¿Por ejemplo? Sí, pues por ejemplo, pues prácticamente pues el milagro eucarístico del Lanciano, que yo creo que el primer milagro eucarístico que existe, que es del siglo VIII. Y ese es el primer milagro eucarístico que existe, que tengamos constancia. Claro, exacto. Siglo VIII. Eso es del siglo VIII, pero del siglo VIII vamos el primer día, porque es del año 700. Entonces, eso si quieres empezamos a hablar de ahí. Pues el milagro se produce, esto es muy típico, ¿no? Pero la historia es la siguiente. Hay un sacerdote que era griego ortodoxo, aunque, bueno, no estaba separada todavía la iglesia ortodoxa de la católica, porque estamos hablando del año 700 y la separación se produjo pues años después, ¿no? El 1000 y pico. Pero bueno, pues estaba en Italia y estaba celebrando misa, pero era un hombre que parece ser, estaba pasando una temporada de grandes dudas sobre si cuando él pronunciaba la consagración, pues realmente estaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y entonces, según cuentan las crónicas, estaba muy atormentado por eso y rezaba intensamente para que el Señor le diera luces a ese respecto, y entonces se encontró con que durante una misa pues el pan se le convirtió en carne y el vino en sangre. Entonces, por lo menos aparentemente, ¿no? Porque ahora no tenía un análisis para hacerlo en ese momento, pero según cuentan las crónicas, según cuentan en el sitio donde hemos estado, pues lo que dicen es que él se giró, claro, entonces la misa se hacía de espaldas. Lógicamente él para la misa se da la vuelta y entonces le dice a la gente que por sus pecados o por su falta de fe, el Señor le ha hecho un obsequio, que es mostrar físicamente lo que normalmente no se muestra físicamente, que es que el pan se convierte en carne y el vino en sangre, ¿no? Entonces, claro, evidentemente todo el mundo se acerca a ver lo que ha pasado. Entonces, ya que claro, evidentemente ya no se consumen, sino que, no sé, se queda interrumpida la misa, supongo. Y entonces a partir de ese momento empieza a venerarse, porque es una cosa insólita, ¿no? Ya digo, no tenemos constancia de un milagro anterior que sea de esa naturaleza.
Entonces, bueno, hay un caso en España, se produce, si quieres, enlazo con otro, que es el milagro de Ocebreiro, que está cuando entra el Camino de Santiago en Galicia, está en el Cebrero, o Cebreiro, es una, que es como se dice en gallego, pues es una pequeña ermita que está en lo alto de una montaña que es bastante complicado llegar. Y es algo también parecido en el sentido de que también es alguien, un sacerdote que no tiene mucha fe en lo que está haciendo. Parece ser que hay un día, pues está lloviendo a cántaros, es una tormenta terrible, y entonces, claro, subir a la montaña a oír misa era una heroicidad, ¿no? El sacerdote llega allí, llega un paisano, y solo hay un paisano, ¿no? Y entonces, claro, el sacerdote debió pensar algo así como, para este tengo yo que decir la misa, qué cosa, ¿no? Entonces, como si eso no tuviera ninguna importancia. Y entonces él, pues, con esa menosprecio un poco de lo que estaba haciendo, pero el caso es que él dice la misa y pasa exactamente lo mismo, o sea, se convierte el pan en carne y el vino en sangre. Esto hoy día, cuando se va a Ocebreiro, yo he hecho el Camino de Santiago hace cuando podía, ahora ya no estoy en condiciones para hacer eso, pero la verdad es que, pues la verdad es que hay una, no sé, no recuerdo si es una caja blindada o algo así, pero vamos, hay una vitrina especial donde hay un relicario que regalaron los Reyes Católicos, precisamente. ¿Y esto cuándo sucedió este milagro en Ocebreiro? Pues si no recuerdo mal, es del siglo XIII. Del siglo XIII. Efectivamente, también. Entonces, estos dos milagros a los que has hecho alusión, Jorge Manuel, ¿han sido investigados por la Iglesia? Sí. Especialmente el de Ocebreiro, la verdad es que no tengo referencias muy concretas, pero el otro, el milagro del anciano, sí, absolutamente. O sea, ¿qué se hizo? ¿Cómo se investigó? Pues es una cosa curiosa. La primera vez fue en 1500, me parece que era 1571, se hizo simplemente una comprobación. O sea, habían pasado un montón de años, 800 nada, y pico años, sí. Nada menos. Y hay una comprobación que se hace que es muy curiosa, que es que pesan, porque claro, en el milagro que he dicho, el primero, que es el del anciano, la carne pues está claramente visible, y la sangre se ha dividido 800 y pico años después. Está claramente visible la carne. Sí, claro. Efectivamente, bueno, además es que está expuesto en un relicario que es del siglo XVIII, 1713 más o menos, que es de plata, y luego tiene, para que sea visible el pan, o sea, la carne y la sangre, pues se han hecho unos relicarios de cristal de roca tallada, por lo tanto es transparente. Y entonces lo que es la carne está cogida, parece ser que la sujetaron, a mí me parece una barbaridad, pero bueno, en aquel momento pues pensaron que era lo más normal, para que se pudiera mantener, pues le colocaron como una especie de clavitos o chinchetas o algo así en los laterales, y entonces se ven los agujeritos, pero la carne está como si estuviera liofilizada, que es una cosa sorprendente. O sea, en los análisis que ahora me referiré, pues lo que se determina es que es sangre que no tiene ningún tipo de conservantes, pero tiene un montón de cosas, tiene proteínas, o sea, los análisis dan que es carne humana seguro, ¿no? Y este trozo de carne, pues es que humanamente es imposible de conservar, porque han pasado tantos años, o sea, con los agentes atmosféricos y los agentes, yo que sé, biológicos, los que pueda existir, tendrían que haberse destruido, y esta carne está como modificada, pero en realidad es como si estuviera eso, como liofilizada. Bueno, pues esto más o menos mantiene la forma como si fuera una... Además, hay una cosa que leí que es sorprendente, es como si fuera una loncha de carne, pero que no está cortada, no se ven las fibras cortadas, es como si estuviera, pues eso, es decir, como si estuviera transformado en alguna cosa así. Y eso respecto de la carne. Y luego la sangre, lo que iba a decir es que por eso lo que se hizo en 1571 es que se dividió naturalmente en 5 coágulos de sangre. O sea, formó 5 coágulos irregulares. Y entonces una cosa que hicieron fue pesar, porque eso sí que lo podían hacer. Entonces pesaron, y cada coágulo por separado pesaba lo mismo que todos juntos. Y si se mezclaba, se ponían 2 y 3 y tal y cual, la balanza se equiparaba, una cosa muy rara. Impresionante. Que claro, eso en el siglo XVI, 1500 y pico, pues deberían no se estar tenía. Alucinando, ¿no? También, vamos. Sí, además he leído que son 15,17 gramos, lo que pesa la totalidad y cada uno de los coágulos.
Pues, en fin, yo pensaba, si es una balanza muy imprecisa, pues a lo mejor no pesa igual, pero eso es bastante precisión, porque 15 gramos con 17, pues la verdad es que son bastante... Que es impresionante, porque estamos hablando de un milagro que se produce en el año 700, ¿verdad? Sí, sí. Para ser exactos, Sí, sí. y que no se investiga hasta 1500 y pico y se sigue manteniendo Es que no había- carne y la sangre Claro, en es el que no mismo había estado. forma, es que no había forma, porque a veces la gente dice, ¿y por qué no se investigó antes? Pues no había medios, ¿no? Entonces... Esa fue la primera vez que se investigó, se volvió a investigar después. Sí, luego yo creo que es el más investigado en ese sentido, sobre todo porque tiene mucha antigüedad y no había medios de conservar esto de ninguna manera. Entonces se hace una investigación ya en serie científica, dijéramos en 1971, luego se repite en 1981. También hay unos médicos de la OMS que confirman lo que se ha hecho. Yo la verdad es que ahora no creo nada en la OMS y por tanto no sé qué quieres que te diga. Pero bueno, bien, parece ser que... Bueno, es una confirmación externa, que eso es importante siempre. Hombre, ¿no? claro, porque es que a mí me encanta hablar contigo, Jorge Manuel, porque tú nos das las cosas por supuestas. O sea, te gusta mucho no, el claro. terreno científico. La razón también es importante, no solo Claro. la fe, ¿no? Y en ese sentido, que la OMS ratificase que eso tenía una explicación que no era lógica, No, humanamente hablando. lo que dicen es que los hallazgos son reales. Entonces, por ejemplo, este milagro, ¿qué conclusiones obtiene? Bueno, el que lo estudia es el profesor Linoli, que además tiene un ayudante que es, bueno, otro profesor de la Universidad de Siena, no me sé el nombre exactamente, pero da igual. El profesor Linoli es el que lleva la voz cantante, y lo que hace es... Bueno, este era profesor de anatomía, histología patológica y además de química y, en fin, una serie y de microtrazas o algo así. Yo, como tengo el micrófono delante, no puedo leer la chuleta que tengo, pero bueno, da igual. Bueno, más o menos, pero no hace falta. No te preocupes, estamos Cualquiera aquí. puede meterse en internet y buscar milagro eucarístico de Lanciano y encontrar de todo, pero pues hay páginas donde dan muchos datos. Y entonces lo que hace el profesor Linoli es decir una serie de conclusiones que son realmente espectaculares. Dice, la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre, la carne y la sangre pertenecen a la misma persona, tienen el mismo grupo sanguíneo, que es el grupo AB. He leído también en algunos sitios que se corresponde a una persona que ha sufrido un estrés muy fuerte, es decir, que ha sufrido pues maltratos o algo así, porque hay, por lo que se ve, eso quedan restos, se puede ver por la afluencia de proteínas o lo que sea, eso no lo sé muy bien, pero en fin, hay una serie de elementos que aparecen en la sangre cuando se produce un estrés muy fuerte, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, por lo de la sábana santa lo sé, que es una cosa muy llamativa que mantiene el color rojo, y eso es por el aumento de la bilirrubina y otro componente que ahora no recuerdo, pero bueno, la bilirrubina me acuerdo por la canción, no de lo de la bilirrubina, ¿no? Entonces, y eso es uno de los componentes que mantienen el color rojo de la sangre. Y hay gente que dice, pero la sábana santa es falsa porque la sangre tendría que ser marrón con el tiempo. Bueno, no necesariamente, o sea, depende, ¿no? Entonces se puede saber que es una persona muerta en una situación de estrés. Y luego lo sorprendente, yo creo lo más sorprendente, es que la carne tiene distintos componentes que son, por supuesto, son células cardíacas, es decir, parece que es un corazón. Miocardio, pero además, el miocardio. Miocardio. Pero además es que hay secciones diferentes. O sea, parece que está el nervio vago y también hay varias partes del corazón. O sea, que casi está un corazón completo en el del anciano, ¿no? Por lo menos representado allí. Y luego la sangre, pues eso, es decir, es como si fuera en Nescafé. O sea, prácticamente está liofilizada. Y por eso se ha conservado, pero no se sabía cómo se hacía eso antiguamente, ¿no? Y lo llamativo es que cuando se reconstituía con agua, actuaba como si fuera sangre fresca. Que eso es una cosa absolutamente sorprendente también. Yo entiendo que es una cosa que no puede ocurrir. Como disuelves un grano de café en agua. Algo vamos, así, sí, pero que estaban los componentes propios de la sangre fresca. Y eso es vamos, o sea... Pero vamos a ver, Jorge Manuel, o sea, yo creo que los médicos o los científicos que no son cristianos, que no son creyentes, tienen que alucinar con esto, ¿no? Claro. Ahí está el caso del profesor Castañón, que yo lo conocí porque vino a Valencia precisamente una vez. Nos pidió ver una copia de la sábana santa que no tenía sangre nada, porque una copia pintada, pero me llamó mucho la atención. No, yo no sé por qué, en fin, pero el caso es que se pusieron en contacto conmigo. Oye, en Valencia hay una copia que es la de que está en Alcoy, bueno, en la Comunidad Valenciana, en Alcoy,
provincia de Alicante, que se llevó durante la batalla de Lepanto, que esto es otra cosa que es curiosa, y a mí me gusta decirlo, porque las reliquias y todos estos objetos han tenido una trascendencia histórica que han atravesado la historia del cristianismo a lo largo de los siglos. Y a veces claro, estudiar las reliquias es estudiar la historia del cristianismo, porque te da muchísima cultura, porque hablas de muchas cosas y aprendes muchas cosas. Pues una cosa que me llamó mucho la atención es que durante la batalla de Lepanto se llevó, no supongo que en la nave capitana, se llevó una copia de la Virgen de Guadalupe y otra copia de la Sábana Santa. La copia de la Sábana Santa es una birria porque, aunque la regaló San Pío V, la verdad es que, claro, no sabían cómo pintar aquello porque no tenía líneas, contornos ni nada, entonces parece que la ha hecho un niño. Pero, bueno, tiene una importancia histórica porque la llevaron atada a modo de capa real, según dicen en Alcoy. Don Juan de Austria la llevó y entonces la llevaba puesta durante la batalla de Lepanto. Y cuando acabó la historia, pues él tenía un secretario que era de Alcoy, entonces se la regaló. Entonces está en la no sé si es basílica, pero bueno, en la iglesia del Santo Sepulcro de allí está, y se puede ver, se ve solamente el rostro, como se enseñaba antiguamente, y ahí está. Bueno, pues el doctor Castañón de repente pues se puso en contacto con nosotros a ver, le gustaba ver quería ver esa copia. Y tenía que ser por motivos históricos, no de análisis, porque ahí no hay sangre, no hay nada, ¿no? Pero lo cierto es que tuvimos una tarde maravillosa, nos estuvo contando un montón de cosas. Y él, una de las cosas que dijo es: yo he sido ateo toda mi vida, yo le debo la fe a mi madre, porque mi madre, como la madre de San Agustín, estuvo rezando muchísimo por mí para que me convirtiera. Dice, y a mí me sorprendió, o sea, el análisis de los milagros eucarísticos, lo que a mí me ha llevado a la fe absolutamente, porque claro, él se metió, dijéramos, como para decir, esto se puede demostrar claramente que no es un milagro eucarístico seguro, y entonces él ha analizado un montón de milagros, yo no sé si 40 o 50, o sea, tiene un montón de, o más, no sé, y ha hecho análisis exhaustivos. Y yo recuerdo que nos enseñó una muestra que llevaba en un porta y nos dijo, esto es indudablemente sangre, estamos analizándolo y tal. Es posible, en aquel momento yo creo que él estaba estudiando quizá el milagro de Buenos Aires, que ese es otro de los que podíamos hablar. ¿Qué milagro, sí? ¿Qué fue? Pues este es parecido a los que hemos citado, ¿no? Es decir, también se convierte carne y sangre. ¿En qué año se produce? Pues me parece que es 1996. O sea, que no hace tanto, vamos. No, nada. Y luego él estudia también otro que es el de Tixla, en México, que es del año 2006, o sea, 10 años después. O sea, él se ha dedicado a estudiar exhaustivamente una serie de milagros eucarísticos, pero... Luego hay en Legnica, en Polonia, uno más reciente, ese no de 2014 o 2016. Uh-huh. Pero bueno, volvamos al de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el de Buenos Aires, lo que es muy llamativo es que el arzobispo de Buenos Aires era el actual Papa Francisco, ¿no? Entonces, el arzobispo de Buenos Aires... Claro, el año 98, efectivamente. Claro, bueno, 96. Pero él da autorización, y entonces, efectivamente, el doctor Castañón estudia el milagro eucarístico y le presenta a él el resultado, ¿no? Entonces, también viene a decir lo mismo, es carne de miocardio, es sangre, grupo AB, en fin, es coincidente prácticamente todo lo mismo que en el milagro del anciano. Y... bueno, es muy llamativo porque son milagros que dejan boquiabierto. Y él decía que eso él le había dejado impactado. O sea, este milagro u otros que habría estudiado antes. Es decir, pero que comentabas antes, Jorge Manuel, que él era ateo, ¿no? Sí, completamente. Y vuelve, o se hace creyente, abraza el catolicismo gracias a los milagros eucarísticos. Claro, porque es que es una cosa... absolutamente. Porque él empieza a investigarlos pues con reticencias, diciendo esto es mentira, es una farsa, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto es una de las cosas que llama la atención. Yo he tenido la suerte de ser creyente toda mi vida, pero he tratado con científicos y no son tantos los científicos ateos, ¿eh? Esto es una cosa muy curiosa. Yo recuerdo, hablando con el padre Carrera, que en paz descanse, que me decía, bueno, él había estudiado con el descubridor del neutrino, un premio Nobel, y él decía, y yo... recuerdo perfectamente como a las 8 de la tarde dejaba el microscopio y se iba a misa. O sea, es decir, que eso es el descubridor del neutrino. Y él decía, pero es que se tiene la idea de que los científicos son ateos. Dice, es que no es verdad. Y citaba un personaje histórico que decía que la poca ciencia aleja de la fe, pero la mucha ciencia acerca, ¿no? Porque hay veces que, en fin, pensar que las cosas se han producido por azar
es una cosa que es ridícula. Es decir, porque es como decir, yo tiro un vocabulario al aire, entonces cae, pum, y sale formado el Quijote. Eso es lo que estamos viendo. Algunos científicos que no quieran creer lo harán pues por negligencia, por prejuicios, ¿no? Igual que pasa con algunos historiadores que no quieren creer en algunos hechos que se produjeron tal y como se produjeron, ¿no? Claro. Esto aplicado a la ciencia también, totalmente, ¿no? Totalmente. Porque claro, hay evidencias que no se quieren rendir a la evidencia, a lo mejor por un tema de soberbia o de creerse, ¿no? Que Bueno, pues que Dios no anula la libertad. Claro. Esto es el gran misterio, es por qué Dios no anula la libertad. Y me da ganas de contarte una anécdota. En fin, yo cuéntala. hace unos años estaba colaborando con una cosa que se inició en Valencia que se llamaba Night Fever, que era una experiencia que era abrir en pleno barrio de Copas y tal, abrir una iglesia, poner el Santísimo expuesto. Fiebre de noche, sí, ¿no? Sí, pero bueno, el nombre no es que sea muy bueno, pero se creó cuando llegó Benedicto XVI a la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Entonces empezaron a hacerse también adoraciones eucarísticas con ocasión de eso. Y entonces esta idea, pues resulta que es muy curiosa, ¿no? Tú hablas en una iglesia, ya digo, en una zona de copas, pones al Santísimo expuesto, apagas todas las luces, colocas una serie de velitas rojas y blancas que marcan el altar, y está iluminado solamente el Santísimo. Entonces eso quita todo lo accesorio. Y entonces hay grupos de chavales de 20 años así que salen fuera y entonces le invitan a la gente a entrar. Entonces la experiencia, la verdad es que fue impactante, porque había gente que entraba que decía, es que yo no entro nunca en la iglesia. Y digo, pues hombre, en la España católica no, pues sí, hay gente que entraba, ¿no? Y entonces yo, como el que lo organizó eso fue un ahijado mío, el primero que puso esto en Valencia en marcha, pues me dijo, vamos a crear un puesto para ti que no está en la versión original del Night Fever, que es, y yo le llamé el dubitorio, es decir, un señor que contesta dudas. Lo cual, por mi parte, era como muy arriesgado, porque te puede preguntar cualquier cosa a cualquier persona y tú dices, bueno, a lo mejor no sé contestar. Bueno, pues en esa situación, pues la verdad es que fue una experiencia. Yo no se trataba de confesar, yo estaba de particular, y en las otras capillas había gente confesando. Yo le decía a la gente, o sea, porque a veces se acercaban, ¿me puede confesar? Digo, no puedo. O sea, todas las otras capillas sí, pero yo estoy aquí para resolver dudas. Y eso demuestra que la gente no identifica lo que es un sacerdote, pero si fueran como Dios manda y la Iglesia nos enseña, porque está establecido que los curas lleven signos distintivos, pues no habría problema. Bueno, pero lo cierto es, para no irme demasiado por las ramas, que ya me he ido mucho, pero la anécdota es buena, porque aparecieron 3 chavales de 7 años. Y entonces de repente me dijeron, oye, es que tenemos una duda. Y a ver, pues ¿qué puedo aclararlo? Sí. ¿Por qué Dios no anula el pecado y entonces ya no habría ningún problema? Y entonces yo le dije, se me ocurrió, bueno, yo creo que fue una inspiración del Espíritu Santo, pero lo digo porque eso es así, ¿no? Es decir, le dije, a que tú si hicieras todo lo que pide tu padre que hagas, tendrías los mejores amigos, no tendrías ningún peligro, tal. Y él decía, sí. Digo, ya que sería un rollo horroroso. Y él dijo, sí, claro. O sea, si tu padre te anula la libertad, hará lo que él quiera, pero tú no eres libre. Entonces yo le dije, Dios no quiere tener esclavos. ¿Eso lo entiendes? Y dijo, sí. Y entonces le dije yo, pues ese es el problema de la libertad. Si no hubiera la posibilidad de pecar, no seríamos libres. Entonces, y lo entendió perfectamente. Lo cual, con 7 años. Con 7 años. A mí me hace mucha gracia porque a veces tratamos a los niños como si fueran imbéciles. Y, en fin, yo no creo que fuera un monstruo. Yo con 7 años, pues, vamos, yo pensaba ya, entonces no sé lo que pasa ahora, pero en fin. Bueno, pues es el gran problema de la libertad. O sea, hay veces que es que uno, si no le interesa, no cree. Entonces eso es pues perfectamente posible, ¿no? Pero fíjate que es un tema muy interesante que has apuntado. Y es que, ¿por qué se producen los milagros eucarísticos, no? Realmente había un sacerdote, comentabas, ¿no? Uh-huh. Que en el caso de Lanciano o de otros, o sí. Cebreiro, ¿no? Sí. Que no tenían mucha fe o no creían tanto en la importancia de la Santa Misa, en fin, y entonces se producen esas señales, ¿no? Son como obsequios claro. de Dios, ¿no? A los hombres. Es que ese es el punto de vista que se tiene que plantear, ¿no? Porque claro, o sea, lo de un milagro eucarístico, ¿qué cosa más curiosa? Pues es que no es una cosa curiosa, es que es algo que tiene una finalidad, ¿no? Es decir, yo soy de los que pienso que Dios permite este tipo de cosas tan raras porque a veces hay personas que necesitan creer, es decir, que necesitan un apoyo, un motivo de credibilidad. Entonces,
claro, yo recuerdo una amiga que me decía, ¿y por qué la Iglesia, si dice que esto es carne auténtica y sangre auténtica y tiene el mismo grupo sanguíneo y además se reconstruye, en fin, todo esto, pues, ¿por qué no se dice expresamente que Jesús está ahí en esa forma? Digo, porque lo dice siempre. Lo que pasa es que a veces se ve y a veces no se ve. No, esto es como Tomás, que le dice, Jesús, mete los dedos en mi costado, ¿no? Claro, no haría falta porque lo vivo, o sea, pero aún así, como él lo que dice es yo quiero una prueba taxativa, pues Dios a veces se pone a ese nivel y dice, pues ahora te voy a dar una prueba de que efectivamente aquí pasa algo más que lo que dice una persona, ¿no? Que no es una simple enumeración o una... En fin, que no se está contando, sino que se está realizando como dice la Iglesia, la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y eso, mientras no se modifique, es lo que la Iglesia Católica ha dicho siempre desde el principio, ¿no? Fíjate, Jorge Manuel, al hilo de lo que estamos hablando, Carlo Acutis, beatificado, ¿verdad?, por el Papa Francisco, consagró su breve vida, porque murió de una leucemia fulminante con 15 años, a investigar los milagros eucarísticos. Hizo una exposición en Internet, porque era un auténtico virguero en Internet, ¿no?, pese a su corta edad. Y a él, pues eso le ratificaba, si cabe aún más, en la existencia de Dios, ¿no? Claro. Y yo no puedo entender que haya personas que sepan lo que es un milagro eucarístico, que puedan comprobar que ha sido demostrado científicamente y no crean. Pues porque es algo prodigioso. Es lo que te digo yo. Es que claro, ya si no crees sin ver... Claro, y viendo, pues tampoco. Pues porque no te interesa. Claro, es que, en fin, yo ahora me acuerdo también de una anécdota que me contaron del santo cura de Ars, que tenía un señor que decía, yo querría hablar con usted porque tengo muchísimas dudas y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y él le dijo, muy bien, pero hagamos una cosa, primero se confiesa y luego les resuelvo las dudas, ¿no? Y entonces el hombre se confesó y entonces le dijo, ¿y ahora qué dudas tiene usted? Dijo, ya no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, a veces es que si no te conviene, tú te pones un montón de dificultades y de casos que, en fin, no, pero yo creería si pasara tal cosa y tal. Bueno, pues es que los milagros existen, o sea, en fin, y por ejemplo, pues no hay más que ver Fátima, la cantidad de casos que hay 70 que son absolutamente indiscutibles, que son los que tienen el Medical Bureau, no sé cómo se dice, es un francés, o sea, la Secretaría Médica, sí, que está allí, sí, y dejan solo visibles, pues me parece que son 70 o casos, una cosa así, que son impactantes, o sea, pero impactantes. Gente que tiene una radiografía con un cáncer de hueso brutal, por ejemplo, un caso de una niña, y resulta que a los pocos días pues le hacen otra radiografía y el médico le dice, le dice a la madre, esta niña está bien, y la otra que tiene enferma le dice, no, es esta. O sea, increíble, o sea, ahí no hay ni restos de que se haya producido una degeneración del hueso, porque está perfecto. Dices, ¿esto cómo es posible? Bueno, es que esos milagros existen y están constatados. Entonces, y además buscan médicos ateos y tal, cosas así, para que puedan, o sea, gente que no sean, pues yo qué sé, un sacerdote médico, cosas así, para que no digan, ¿no? Bueno, pues los milagros existen. Entonces, claro, la gente entonces dice, bueno, pero si no tiene que ver con Jesucristo y tiene que ver con los ovnis, entonces sí. Esto yo recuerdo un programa de televisión que me pareció muy divertido, ¿no? Había una lo siento porque cuento anécdotas, pero bueno. A la gente le encantan las anécdotas. Pues yo recuerdo un programa de televisión que estábamos allí y entonces pusieron una imagen de una especie, no recuerdo si era una danza del sol o una cosa así, que un videoaficionado había recogido en vídeo, ¿no? Y que corroboraba lo que había hecho la aparición. La aparición había dicho que iba a dar un signo y ese signo se produjo. Y entonces, claro, la televisión es un poquito mentira, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo estaba allí de público, al que luego me iban a preguntar una cosa, pero no estaba en la mesa. Y entonces, de repente dicen, bueno, ahora... Dice el presentador, dice, bueno, ahora cortamos, ahora se supone que el público ha visto el vídeo y entonces nosotros ahora comentamos el vídeo. Y yo decía, pero eso no lo han puesto. Bueno, pues es igual. Pero claro, eso se introdujo luego en cuando se hizo el montaje.
Y entonces, claro, empezaron a decir, no, pero claro, es que esto, no sé. Entonces alguien de repente dijo, pero podía haber sido un ovni o no sé, no sé cuándo. Entonces empezaron todos los de la mesa a decir, sí, podía ser un ovni, porque, claro, primero habían dicho que era un problema de que había una especie de sugestión colectiva, ¿no? Todo el mundo había visto lo que quería ver y tal. Y entonces, claro, y yo decía, pero ¿cómo no se dan cuenta que acaban de poner una imagen grabada en vídeo? El vídeo no se puede sugestionar, ¿no? Entonces, o sea, eso era que se caía por su peso. Entonces, cuando alguien cayó en la cuenta, dijo, bueno, pero podría no ser de la Virgen. Ah, no, sí, es verdad, podría no ser. Entonces ya, ahí da igual. ¿Cómo se puede negar la transustanciación? Es decir, la transformación, la conversión, ¿no? Del pan y del vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, ¿no? ¿Cómo se puede negar? Pues quiero decir, siendo incluso creyente, entre comillas, ¿no? O sea, no hablamos ya de los ateos o los que son unos descreídos, ¿no? Sino de los propios creyentes, ¿no? Está produciéndose un fenómeno que es que hay una altísima cantidad de gente que no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía dentro de los católicos. O sea, la última encuesta era que el 70 al 80% de los norteamericanos de Estados Unidos ya no creían en la presencia real de Cristo. ¿La encuesta de quién? ¿Quién había hecho la encuesta? Pues eso, en fin, lo he leído en un periódico, por tanto puede ser mentira, pero yo me lo creo. O sea, es decir, si tú analizas un poco, ¿qué ha pasado? Pues que se han quitado todos los signos externos de que ahí se está adorando a Dios. Entonces, para hacer más accesible la misa. Pero es que desde un punto de vista táctico es un error, porque tú estás... O sea, gente que no se arrodilla nunca delante del sagrario, gente que no se arrodilla durante la consagración. ¿Por qué no se arrodillan? Yo tuve una experiencia curiosa. Hace unos años me llevaron a Polonia a dar una serie de conferencias y entonces, pues el domingo, claro, fui a misa y estuve en una iglesia y tuve una experiencia curiosísima. Era una iglesia bastante grande, absolutamente atiborrada de gente y no había un solo artrítico. Dije yo, mira, en Polonia no existe la artritis. Todo el mundo se puso de rodillas, pero todo el mundo es todo el mundo. Aquí, a la mínima, la gente se queda de pie. Y dices, vamos a ver, si tú piensas que está produciéndose un milagro, tú piensas que está ahí presente Jesucristo, aunque no lo veas, ¿cómo es posible que la gente no se ponga de rodillas? Pues eso, podemos llamarlo como nos dé la gana, pero realmente lo que indica es que la gente no cree realmente lo que está pasando. Es decir, que, pues claro, el hecho de que sea en español, que se entienda, que no le demos importancia a las cosas que bueno, esto el sacerdote dice unas palabras y ya está, pero claro, es que el problema está en que lo que ha dicho la Iglesia desde siempre es que esas palabras son las palabras de Jesucristo, y Jesucristo no necesita nada más que un medio, que es el sacerdote que actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, y repitiendo sus propias palabras se cumplen las palabras de Jesús. Así está. Es tan sencillo como eso, no es tan complicado, ¿no? Pues así es. Pero claro, así es. Oye, Jorge Manuel, está ocurriendo. Es una gran verdad lo que estás comentando y es una gran incongruencia al mismo tiempo, ¿no? Porque dices, ¿qué nos puedes contar sobre el milagro eucarístico de Tixla? En México, ¿no? Decías. Pues sí, lo que sé más o menos es parecido a lo de Buenos Aires, ¿no? Es decir, ahí tenemos que es ADN humano. Bueno, el de Tixla tiene una variante, que es que simplemente es una forma que sangra, ¿eh? Es decir, que no el pan no se convierte en carne, pero sí que sangra. Y evidentemente se ha encontrado ADN humano, sangre con hemoglobina, también es del grupo AB, en fin, eso también se ha estudiado. Eso es otro grupo, dijéramos, porque hay un grupo de milagros eucarísticos que son los que se convierten completamente en pan, el pan en carne y el vino en sangre. Hay otros donde hay formas sangrantes, como este de Tixla. Y luego, bueno, en España, por decir uno que esté aquí, que también es muy antiguo, es del siglo XIII, es durante la Reconquista, y además he estado allí hace muy poco tiempo. Esto se conserva o sea, son los corporales de Daroca. Este es un milagro que también es muy espectacular, pero se produjo... ¿Daroca dónde está? Daroca está en Aragón. Y claro, nosotros de Valencia para ir a Zaragoza tenemos que pasar por Daroca. Bueno, ahora hay una autovía por fin, pero el camino tradicional era ese, ¿no? Y entonces, en Daroca lo que hay es que hay unos corporales. Es decir, esto ocurrió durante la Reconquista y ocurrió cerca de Valencia, o sea, entre Valencia y Alicante, ¿no? Y lo que ocurre es que hay un sacerdote que está celebrando misa y ha consagrado 6 formas para los 6 capitanes
que iban a comulgar antes de la batalla, ¿no? Porque va a haber una batalla, resulta que los musulmanes atacan antes de tiempo y entonces el sacerdote no le da tiempo de dar la comunión, entonces lo que hace es que recoge los corporales, las formas y las esconde cerca de donde se estaba celebrando misa. Las deja en un sitio ahí oculto y hay una batalla, entonces cuando acaba la batalla, pues se acercan, abren los corporales y las formas han sangrado y se han pegado a los corporales. Esto es visible, o sea, tú vas a Daroca y se ve. Entonces, esto ocurrió en Llutxent en castellano, pero en Llutxent. Y bueno, hace unos días era precisamente la fiesta y lo que ocurría allí es que pues, se celebraba una misa, se producía en el sitio donde se celebraba la misa, en el sitio donde el sacerdote estaba celebrando misa, pero luego hay una ermita que es donde se escondieron los corporales. Y luego, pues al final, pues cogieron, según hay aquí una versión que no la he constatado, o sea, no la he comprobado completamente, pero vamos, cogieron una burrita a los musulmanes, pusieron los corporales y azuzaron a la burra porque todo el mundo decía, no vamos, ¿dónde guardamos esto? Porque estaban en pleno monte, ¿no? Entonces azuzaron a la burra y entonces la burrita fue andando, cogió la carretera hacia el norte, siguió, fue a pasar tras pasar Daroca, o sea, llevaba pues unos cuantos kilómetros andando, pero dijeron, no vamos a dejar, donde pare la burra es donde se queda esto. Entonces cruzó Daroca y justo cuando iba a salir del pueblo, pum, se murió. Y entonces se quedaron allí. Entonces los corporales de Daroca son conocidos, pero el milagro es de Llutxent. Y ahí son también formas sangrantes que se pegaron a los corporales. Estas que yo sepa no se han estudiado, que yo sepa. Nosotros pedimos hacer una incursión, nos dijo, no, el obispo, eso tenéis que hablar con el obispo, porque el párroco no quería meterse en bollos. Pero ¿qué problema hay en investigar eso? Ninguno, pues, ¿no? Sobre todo porque se han investigado muchos, o sea, claro. No pasa nada, no hay nada que lo impida, ¿no? Claro. Y entonces, efectivamente, eso se hizo, o sea, pero bueno, es un milagro que es muy conocido también porque es muy antiguo, es del siglo XIII y, en fin, llama mucho la atención. ¿A ti de todos los milagros eucarísticos hay alguno que te llame más la atención? Hombre, estos es que son muy espectaculares. Y luego hay otros, y yo recuerdo una vez cuando estaba en Siena, que descubrí eso, y no sabía que hay un milagro eucarístico también. Ahí me parece que fueron unas formas que estaban en un copón, que fueron robadas y bueno, luego las recuperaron. El problema es que esas formas no se han degradado, están exactamente igual. Las han metido en una ampolla de cristal y están todas las formas perfectas, como si estuvieran, recién salidas del horno, ¿no? Entonces, increíble. Sorprendente, pero eso es que ya de por sí eso es un milagro, o sea, de que no se corrompan, porque normalmente las cosas se corrompen con el paso del tiempo. No digo nada, la carne y la sangre, pues evidente, pero incluso el pan tendría que haberse destruido, ¿no? Entonces, eso existe. Y luego hay otros milagros que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, hay uno que tenemos cerca de Valencia que se produjo, eso sería ya, si no, esto no sé, me lo sé un poco de memoria así, pero bueno, debe ser en la época, es ya después de la reconquista de los cristianos, pero había muchos musulmanes que se quedaron en el campo, es decir, lo que eran pues gente que se convertía y se quedaba en las tierras, ¿no? Y sobre todo los agricultores eran muchas veces musulmanes, a pesar de que, en fin, hubieran vuelto al cristianismo. Y hay un hecho que es curioso, que es que un sacerdote va con el viático, porque hay un musulmán convertido, yo no sé si se llaman mozárabes, o sí, más o menos, igual me equivoco en la palabra, pero bueno, el sacerdote va a llevar el viático, porque antes la gente no quería morir de cualquier manera y quería recibir los últimos sacramentos. Ahora no se le da ninguna importancia, pero es importantísimo, porque además te puedes saltar el purgatorio a la torera, pero claro, para quien crea en el purgatorio, como ahora hay gente que no cree, o sea, hay un cristianismo a la carta, que cada uno coge lo que quiere, pues así nos va. Y entonces, pues claro, el sacerdote, pues que también era creyente, pues el hombre sale con una tormenta terrible, va con la cabalgadura y lleva el viático, o sea, una serie de formas para darle la comunión a este señor que se está muriendo, ¿no? Entonces, pues con el fragor de la tormenta, de momento no sé si él cae a tierra o lo que sea, pero el caso es que se le caen las formas y está pasando por un puentecito donde había una acequia y entonces las formas, se abre la caja y se van hacia el mar, ¿no? Entonces acababan en el mar. Y claro,
¿Qué ocurre? Que claro, en una situación en la que la gente era creyente, o sea, no se puede permitir que las formas se pierdan. Y entonces sale todo el mundo, a pesar del clima, sale todo el mundo a buscar las formas. Y entonces, al final de la acequia, que desembocaba en el Mediterráneo, se encuentran unos peces que tenían las formas en la boca. Y entonces el sacerdote coge lo que llevara allí como teca, ¿no? O sea, lo que fuera para recogerlo, y los peces sueltan las formas y se recuperan. Entonces, hay una ermita donde se produjo el milagro, hay un par de pueblos, porque no se sabe muy bien el término municipal en qué ocurrió, si era entonces de un pueblo o del otro, que discuten sobre dónde está, pero bueno, se conservan las formas. Yo creo que se consumieron, pero se conserva el copón o en fin, todo donde se produjo, donde se guardaron las formas. Es impresionante. Eso es curioso, porque son milagros que no son de transformación en carne en sangre, pero son curiosos porque dan una sensación de que hay una protección de Dios a estas cosas, ¿no? Que nosotros no le damos importancia, pero que están allí. Yo creo que, Jorge Manuel, eres un libro abierto y nos has alimentado más el apetito, ¿no? Por saber más cosas. Porque yo creo que no podemos pecar de negligencia y tenemos que poner los medios para saber más cosas sobre los milagros eucarísticos, ¿no? Leer, informarnos y ser consecuentes, en definitiva, con nuestra fe, ¿no? Claro. Los que somos católicos y los que no son católicos, bueno, pues que se acerquen también sin ningún tipo de prejuicios hacia estos fenómenos que han sido corroborados en muchos casos por la ciencia, ¿no? Claro, ya digo, o sea, hay muchos casos estudiados, o unos más, otros menos, pero con que solo hubiera uno ya sería suficiente. Pero si hay varias decenas, pues evidentemente, pues ¿por qué no vamos a saber? Si es que el saber no ocupa lugar, pero además es que a veces alimenta el espíritu. Muy bien. Bueno, amigos, vamos a despedir el programa. Jorge Manuel va a volver al plató de Refugio Zabala. Además nos comprometemos. Sí, claro. Jorge Manuel, los dos, tú y yo. Sí. Porque es interesantísimo. O sea, yo creo que esta conversación la vais a rebobinar, no, pero la vais a volver a ver una y otra vez, este vídeo, porque hay muchos datos que nos ha facilitado este gran experto, presidente del Centro Español de Sindonología. Os podéis meter en la página web, ahí tendréis cantidad de información también sobre la Sábana Santa, sobre el Santo Cáliz en Valencia, porque este hombre se ha dedicado a investigar estos sucesos desde hace muchísimos años. Es una persona católica practicante, pero también es una persona tremendamente inquieta que quiere observar, investigar estos fenómenos a la luz de la ciencia también, como debe ser. Así que os espero, amigos, el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos.